Buenos días, hermanos. Bueno, pues hoy os traigo yo la palabra. Y como lo que suelo decir a veces en esto, cuando llega este momento, si no os gusta, podéis tirarme tomates. Pero por favor, que no sean en lata, que sería una faena. Bueno, bromas aparte, esta palabra el Señor me la ha puesto en mi corazón. Para mí ha sido importante porque he tomado una decisión y espero que para vosotros también os pueda valer. No sé cuántos conocéis al hermano Miguel Zuger, o habéis oído hablar de él. Si tenéis como yo el privilegio de conocerle, sabéis que está llevando su ministerio en una de las tierras más hostiles para el cristianismo. Me estoy refiriendo a la Franja de Gaza. Yo no estuve ese día, pero el día que se presentó aquí en Madrid, fue la congregación de General Laci. Pues entonces a mí me habían contado General Laci. Sí, bien. Y ya te digo que yo no estuve. Pero avanzando así a los presentes, enseñó sus manos y dijo que estaban manchadas de sangre. Había asesinado a hombres, mujeres, niños y ancianos. Pero que ahora por la sangre de Cristo estaban limpias. Los testimonios que he escuchado de este hermano desde entonces sobre los milagros, padecimientos que ha pasado, harían palidecer nuestra vida cristiana. No hay una sola parte de su cuerpo que no haya sido torturada, o bien por los servicios secretos israelíes, cuando creen que todavía sigue siendo lo que era, o por sus propios compañeros de armas, pensando que se han pasado al otro bando. Y sin embargo hemos sido testigos de cómo algunos de sus torturadores han ido posteriormente a los pies de Cristo. El que este hombre siga vivo, él y toda su familia, es un testimonio más que palpable de que Dios tiene el control y los tiempos de cada uno de nosotros. Pero hoy no quiero hablaros de este hermano, ni de los logros que está consiguiendo como instrumento útil de Dios. Hoy lo que quiero hablaros es de lo que dijo en la última predicación en la cual pude asistir. Dijo, y no sin una pequeña dosis de amargura, que en sus viajes a España estaba notando una carencia en cada uno de nosotros. Y era una pasión por la vida de Cristo. Estaba sintiendo esa falta de pasión. Y desde entonces no puedo por menos que sonrojarme y avergonzarme ante esta posible realidad en mi vida cristiana. Y por esto me pregunto y os pregunto, ¿será cierto? ¿Estoy viviendo una vida cristiana sin pasión? A veces nuestra propia ceguera es tan grande que nos impide ver todas las cosas que estamos haciendo mal. Y por lo tanto me resulta difícil contestar a esta pregunta. Pero si es una realidad, ¿cuál puede ser la razón de nuestra falta de pasión? ¿Hay algo que nos esté apartando de los caminos de Dios? Desde luego el Señor no va a pedirnos que pasemos todos por las mismas situaciones que el hermano Miguel Zuger. Ni se deleita con el sufrimiento que este hermano pueda estar pasando. Porque yo no creo en ese Dios devorador de hijos, como magistralmente pinta Goya en su cuadro, Saturno devorando a sus hijos. Yo creo en ese Dios amoroso, bondadoso, en ese Padre que está velando y cuidando por cada uno de nosotros. Pero sí es posible que podemos encontrarnos en una situación que nos esté impidiendo mantener esa relación perfecta con Él. Mientras meditamos sobre estas preguntas, algún hermano con una voz fuerte y potente, me gustaría que leyera Apocalipsis 3, del 14 al 22.
Apocalipsis 3, del 14 al 22. No lo hagáis todos a la vez, ¿eh? Dice al ángel de la iglesia en Laodicea: el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres frío y no caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas libre, y vestiduras blancas para vestirte, para que no te descubra la vergüenza de tu desnudo. Y unge tus ojos con polvillo para que veas. Yo reprendo y castigo a Dios confiado. Sé pues celoso y arrepentiente. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno os digo, y abre la puerta, entraré a él, y daré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado a Padre en mi trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Amén. Antes de comenzar con el desarrollo, conviene que tengamos presente que esta advertencia hecha por nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Juan no se está refiriendo a esa iglesia que estaba en lo que hoy conocemos por Turquía, sino que, como hemos oído en el versículo 22, dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo está haciendo en plural. El Señor está aprovechando una situación que estaba ocurriendo en Laodicea como advertencia para las futuras iglesias en las cuales se dieran las mismas circunstancias que se estaban dando en aquella iglesia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una dura advertencia de parte de nuestro Señor para el que viva de esta manera. ¿Será que el aburguesamiento se está apoderando de todos nosotros y esto hace que nuestra tibieza sea la consecuencia de nuestra falta de pasión? Puede que las comodidades que nos rodean nos estén haciendo olvidar la realidad de toda la gente que sufre a nuestro alrededor y que está necesitando oír este mensaje de esperanza y de salvación del Evangelio. O puede que nos hayamos vuelto tan sabios en nuestra propia opinión y no necesitemos de nada más, como nos dice Proverbios 3:7. La cauterización de nuestra conciencia nos puede estar llevando a ver el sufrimiento y el padecimiento que nos rodea como si se tratase de la secuencia de una película y, por lo tanto, totalmente ajena a la realidad. Puede que nuestra cosmovisión esté tan distorsionada que nos impida ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor y, por tanto, nos resistimos a creer que esté ocurriendo realmente. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es posible que la feria, a pesar de todo, no nos está yendo tan mal, y esto nos esté haciendo perder la realidad de quiénes somos realmente. Por tanto, no es de extrañar que a veces nos comportemos como si nada de esto estuviera ocurriendo. Y todo ello mientras tiramos miles y miles de toneladas de alimento a la basura, porque se estropean en nuestros almacenes o nuestras neveras. O peor aún, cuando las utilizamos como un medio de diversión, en unas fiestas que carecen de todo vestigio de moralidad. O preferimos tirarlas para que se mantengan los precios al alza. Y mientras a nuestro alrededor se está viviendo una auténtica hambruna. Basta ver las noticias, toda esta emigración que está habiendo desde Siria, o todos estos hermanos que hay en el Cuerno de África o en toda el África subsahariana,
que se están muriendo de hambre. O cuando nos conformamos con decir que oraremos ante situaciones dramáticas de necesidad o injusticia y con esto nos quedamos satisfechos mientras estamos tranquilamente confortados en nuestros hogares. O puede ser que estemos mucho más aferrados de lo que creemos a lo que este mundo nos está ofreciendo, en vez de tener puesta nuestra mirada en el auténtico lugar al que pertenecemos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Desde que salí de la congregación a la que antes pertenecía, he tenido la oportunidad de conocer varias de las que hay repartidas por todo Madrid, incluso de otras denominaciones diferentes. Y he observado y hablado con algunos de los pastores, donde algunos de ellos se están echando las manos a la cabeza ante situaciones vergonzosas que están ocurriendo en sus congregaciones, debido al cada vez mayor número de adulterios, fornicaciones, odios, disensiones, envidias entre los hermanos, que acuden cada domingo sin ningún tipo de arrepentimiento a adorar a Dios. Por ello no debe extrañarnos ni sorprendernos que cada día sea más difícil encontrar al Señor en medio de los cultos racionales que le hacemos. Con frecuencia, cuando he asistido a estas congregaciones, siempre me hago la misma pregunta: Señor, ¿dónde estás? ¿Otra vez te hemos dejado fuera? ¿No estaremos haciendo con nuestra actitud que el Señor se quede quietecito mientras nosotros le mostramos de todo lo que somos capaces de hacer sin su ayuda, aunque sea con la mejor de nuestras intenciones? ¿No será que nos estamos autoimponiendo tantas tareas y obligaciones que de esta manera estemos acallando la voz que susurra nuestras conciencias? Puede que nos hayan enseñado que en la vida cristiana debemos llevar tanto fruto que se nos está haciendo creer que de esta manera tendremos argumentos más que suficientes para presentarnos ante el Señor. Pero recordemos lo que Jesús nos dice en Mateo 7, 22, 23 al respecto. Cuando algunos le digan: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre profetizamos. Y sabemos cuál es la respuesta que el Señor les va a dar o nos va a dar: apartaos de mí, nunca os conocí. Dios no quiere que le construyamos algo, ni quiere que hagamos grandes cosas. Solamente busca que le deseemos, que le amemos. Y David lo sabía muy bien. Y por eso en el Salmo 27:4 nos deja un versículo precioso, donde dice que una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ese debe de ser nuestro anhelo. Dios lo que realmente quiere es que demos ese buen fruto producto de su gracia, ese fruto que constate la transformación que Él está haciendo en cada uno de nosotros y que ésta sea visible a todos cuantos nos rodean, dejando que moldee nuestro carácter para que éste sea cada día más parecido al suyo, para que nuestro auténtico fruto sea el de la buena semilla que Él plantó en nosotros. Porque, hermanos, la verdadera batalla que tenemos que librar, como bien nos ha leído el pastor al principio, ha sido un lapsus. La verdadera batalla, como decía, que hemos de librar no es contra el mundo, sino contra nosotros mismos, contra todo lo que nos impide la perfecta comunión con Dios. Puede que otro motivo de los motivos de nuestra tibieza y falta de pasión es que estemos más ocupados y preocupados en que nuestra casita de oración sea la mejor y la más bonita, y que de este modo se nos pueda diferenciar de la que está frente a nosotros. Pero, hermanos, así hace prevalecer y fortalecer
en nuestro interior el espíritu de Babel. Construyámonos una torre y hagámonos un nombre. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, debemos despertar porque nos estamos jugando mucho. No sea que, como en el cuento de la lechera, nos hayamos puesto nosotros mismos nuestras coronas antes de tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos y debemos estar atentos a todas las cosas que nos puedan desviar del camino trazado por nuestro bendito Salvador. Y es por esto que creo, desde mi humilde opinión, que la Iglesia de hoy debe sufrir una transformación. Y hablo en general, no me estoy refiriendo a esta congregación. Ha de producirse un avivamiento del Espíritu, para que volvamos a vivir la frescura de ese evangelio sencillo. Ese evangelio que puede llegar a todos los lugares y personas. Y no ese evangelio con olor a naftalina que vemos que es el que se está viviendo en muchos lugares. Ha llegado el momento de abrir las puertas de par en par y las ventanas de las congregaciones y de nuestros corazones, para que ese aire viciado y con olor a mohín pueda ser renovado con la presencia del Santo Espíritu de Dios. Debemos abrir las puertas para que el Señor pueda estar en medio de nuestros corazones y congregaciones y no le sigamos dando con ellas en las narices cada vez que quiera hacer comunión con nosotros para guiarnos y tomar el control de nuestras vidas. Porque eso es lo que está sucediendo cada vez que nos congregamos pensando más en nuestras mezquindades que en alabarle y darle gracias a Él por lo mucho que ha hecho, está haciendo y hará. No sé si todo lo que he expuesto hasta ahora nos está ayudando a reconocer cuál es realmente nuestra situación. Ni siquiera sé si es real lo que nos advirtió el hermano Miguel Zuger sobre nuestra falta de pasión. O si estamos viviendo ese tiempo profetizado de la Iglesia de la Odisea. Pero lo que sí deseo, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, es que no deseamos ser llamados tibios ese día que nos presentemos ante el Señor. Satanás ya ha sido derrotado y vencido por Jesús. Pero el último golpe de gracia se lo ha de propinar la Iglesia de Cristo. El Señor así lo ha determinado y querido, que la última batalla contra el príncipe del mal sea vencida por su Iglesia, sus elegidos. Pero por el momento no parece que esa victoria pueda producirse, porque no creo que hayamos alcanzado plenamente el propósito de Dios. Puede que estemos forzando determinadas cosas o situaciones y que éstas nos estén impidiendo ver ese evangelio genuino. Puede que la falta de veracidad con la que nos relacionamos sea la que esté impidiendo que se cumpla el propósito de Dios para su cuerpo. Sabemos que la principal característica de la Iglesia primitiva era su unidad. Hablaban las mismas cosas. Se movían todos en un mismo camino y sentir. Pero hoy en día apreciamos que hay una desintegración interna. No hay conexión entre el pueblo de Dios. Este se ha fragmentado en 1000 pedazos. Y esta situación está acarreando que se haya creado una atmósfera de sospecha ante todo y todos. Una sospecha que nos impide movernos como una unidad sólida. Como dato os diré que en la actualidad existen más de 1000 denominaciones diferentes. Y a su vez las podemos subdividir en cada una de las congregaciones, células o puntos de reunión que éstas puedan tener. Y yo me hago la misma pregunta que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de Corintio. ¿Cuántos Cristos hay? ¿Está dividido Cristo? En Juan 14:16 nuestro Señor nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador.
para que esté con vosotros para siempre. Un Consolador, un Espíritu Santo. Por tanto, si como decimos que Él es el que ha de tomar el control de nuestras vidas, ¿cómo es que cada denominación actúa de manera tan diferente y a veces tan opuesta? No debe extrañarnos, por tanto, que sean muchos los que asocian a Dios con este comportamiento ambiguo y de enfrentamiento que practicamos. Ni ha de sorprendernos que cuando proclamemos a nuestros amigos y conocidos el mensaje de salvación del Evangelio, estos puedan echarse a temblar. Porque, como dice el refrán, el ruido de nuestros actos ahogan nuestras palabras. Sabemos que el ser humano es más propenso a ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y esta conducta tiene un nombre: hipocresía. Pero no al hecho de ver más fácilmente la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro, no. Sino al hecho de creer que solamente el prójimo está cometiendo errores desde la perspectiva de considerarnos a nosotros libres de ella. Porque cuando es el Espíritu Santo el que toma el control real de nuestro ser, percibiremos que pronto hay otros barcos que navegan en nuestra misma dirección. Y entonces no veremos esos choques y disputas que ocurren cuando somos nosotros los que tomamos el control de nuestras vidas. Necesito, y creo que necesitamos, que el Espíritu Santo sea quien tome el control real de mí y de nosotros. Porque es el único que sabe y puede llevarnos a buen puerto. Debemos estar atentos al susurro del Espíritu para que no nos pase lo que el apóstol Pablo nos advierte en Efesios 4, del 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos arrepentirnos y buscar vivir la vida cristiana que Jesús nos dijo que viviéramos, cumpliendo sus mandamientos para que de este modo su Santo Espíritu pueda completar en nosotros su obra y no anteponiéndolo a nuestros razonamientos o intereses. Debemos buscar ser los verdaderos templos, no los hechos de manos humanas, sino los que Dios ha escogido para morar. Los corazones contritos y entregados a Él como ofrendas vivas. ¿Cuándo vamos a anhelar ser esos espejos que, aunque imperfectos, podamos ser capaces de reflejar algo de luz del ser que es todo luz, para que Él pueda ser glorificado y no nosotros? Se va acabando el tiempo. Anhelemos ser guiados por el mismo Espíritu para que nos lleve a servir y alabar a Dios como a Él le gusta ser alabado, en espíritu y verdad. Necesitamos que todas las cosas que hagamos sea pensando en que Jesús sea glorificado y no buscando nuestra propia gloria. Debemos vivir ese evangelio sencillo, paciente, obediente y esa vida santa. Debemos buscar la unidad de la Iglesia primitiva. Esa congregación que, además de servir como hospital a los heridos en el Espíritu, cumpla con el deber de difundir el mensaje de amor y salvación del Evangelio, buscando y estando atentos a lo que el Señor quiere decirnos, y no ese Evangelio que a veces llevamos de prisas y atropellos,
donde buscamos más estar haciendo algo que estar atentos a la voz de Dios, para que cuando quiera decirnos algo podamos responder rápidamente: heme aquí, Señor. Busquemos con más ahínco ser esos ejemplos vivos que esos acosadores de palabra, porque necesitamos vivir cada instante de nuestras vidas como si fuera el último, para poner esa pasión que el aburguesamiento de esta sociedad nos está quitando. Necesitamos toda la fuerza y sabiduría que viene de lo alto, para que nuestro ejercicio y caminar se asemeje al dejado por nuestro bendito Maestro. Como decía anteriormente, necesitamos que Jesús sea glorificado por medio de nuestra transformación, de nuestra conformación a la imagen de Él, como nos dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vivamos obediente y apasionadamente la gracia que nos ha dado la salvación, gozosos en cada momento de nuestra vida y alabando a Dios con ella. Me gustaría terminar orando. Hermano, hermana mía, si realmente esta palabra ha tocado tu corazón, si realmente tienes esa misma sensación que estoy teniendo yo de que estamos viviendo una vida cristiana tibia y sin pasión, viviéndola contagiados por esta sociedad acomodada y opulenta. Y como decía hace unas semanas el pastor Emmanuel, deseas desprenderte de esa pesada carga que supone arrastrar ese cuerpo de muerte. Si realmente quieres, inclina tu cabeza, pídele perdón a Dios por haberte separado de Él y entrégale el timón de tu vida, sin limitaciones, y pidiéndole que nos ayude a no ser solamente oidores de su palabra, sino también hacedores. Que no nos engañemos a nosotros mismos, ni queramos hacernos sabios en nuestra propia opinión. Que queremos andar en sus caminos y de esta manera poder ser ejemplo vivo para que otros también puedan llegar a Él. Pídeselo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.